Vamos a comenzar por la lehenengo escena, la primera escena en la que aparecen los niños y las niñas, Umeak, Scrooge, que es el protagonista, y Harry. A lo largo del guión se va a ver cómo los verbos están subrayados en azul. Al final un verbo es como el núcleo de una oración y es muy importante saber su significado para saber más o menos de qué va la historia o de qué están hablando. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Y después en verde, cada vez sí que es verdad que van a aparecer menos porque se van a repetir. En verde va a aparecer expresiones o palabras interesantes que es también importante tener en cuenta porque se repiten mucho en diversos contextos. Entonces empezamos con Umeak, que están cantando, y dicen Gabonak, Gau, Sorionak. Gabonak es una combinación entre Gau, que es noche, y Onak, que es buenas. Entonces, las buenas noches en sí, Gabonak, para nosotros es el periodo navideño, las navidades. Gabonak, Gau, noche. Sorionak. Sorionak es una expresión que utilizamos mucho para felicitar. Por ejemplo, si quieres felicitar a alguien en su cumpleaños, o porque es el año nuevo, o porque han ganado un premio, o lo que sea, para dar la enhorabuena, utilizamos Sorionak. Y Sorionak también es felicidad o felicidades. Barreska dago, barre egin es reírse, barre egin. Y dago es el verbo estar, ¿vale? El verbo en infinitivo, digamos, en euskera no hay infinitivos. En euskera el verbo base es un participio. Y los participios en euskera suelen acabar o por n, o por i, o por tú, o por du. Entonces, cuando veamos, también puede haber otras terminaciones. Cuando veamos estas terminaciones, seguramente sea el participio, ¿vale? Bebido, comido, jugado, cantado. Para nosotros ese es el verbo base. En euskera no existe infinitivo. Sí que es verdad que a la hora de traducirlo es más fácil traducirlo como si fuera un infinitivo, ¿vale? Entonces, egon sería el participio o el infinitivo de dago. Dago es el está, porque egon es el verbo estar. Y dago el está. Voy a ir borrando las explicaciones para tener más espacio. Vale. Barreska dago está riéndose. Amona, la abuela. Esta palabra es muy interesante porque es una combinación de ama y ona. Antes hemos visto que ona era bueno, entonces la buena madre sería la abuela. Lo mismo pasa con abuelo. Tenemos aita, que es padre, y ona, o on, que es bueno. Entonces, aitona es abuelo. Después dice Tim Katie, champona. Champona es moneda, porque se les está cayendo. Y dice, Arin, Tim, arrapasasu. Vale, Arin, tenemos unos sinónimos mucho más comunes. Sería biskor. Se utilizan los tres, pero sí que es verdad que quizá el más común, el que más se va a escuchar es azkar, ¿vale? Y esto sería rápido. Rápido, Tim, arrapasasu. Vale, este verbo también es bastante interesante. Al principio, en este capítulo, vais a ver bastantes explicaciones y luego se va a ver cómo en todas las escenas o casi todas se va a repetir lo mismo. Entonces no voy a tener que dar tantas explicaciones y iremos más rápido. Arrapasasu. Este verbo es interesante porque es arrapatú, que es atrapar, y luego tiene esasu. Lo tiene ahí comprimido. En vez de la E, pues pone sasu, para hacerlo más corto. Entonces, esasu es cuando quieres transmitir una orden, que tú, ¿vale? Porque su es tú, que tú hagas algo, tú haz algo. En este caso, tú atrapa. Rápido, Tim, atrápalo, o tú atrápalo. Y luego Tim dice, es tutikusten. Vale, aquí tenemos dos verbos. Entonces, en euskera es muy importante tener en cuenta que puede haber o aditz trinkoak o aditz perifrastikoak. El aditz trinco es este que hemos visto, dago, que tenemos una palabra y esa palabra dice el significado, el tiempo y la persona, ¿vale? El tiempo, vamos a poner un reloj, el significado, pues qué es, y la persona. Es con una palabra. En cambio, los perifrásticos tenemos dos palabras. Y de esas dos palabras, un verbo es el principal y el otro verbo es el laguntzaile, el que ayuda, el auxiliar. En el verbo principal va a aparecer lo más importante, que es el significado, y la mitad del tiempo, como quien dice. Y en el verbo laguntzaile lo que va a aparecer es la persona y la otra mitad del tiempo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando veamos que estas subrayadas dos palabras, significa que va a ser un aditz perifrástico. Aditzak, aditza es verbo.
Es un adich perifrástico porque con dos palabras explican estas tres cosas. Y si vemos una palabra, por ejemplo, dago. Dago nos dice él, la persona, nos dice el verbo estar y nos dice presente. ¿Vale? Bueno, borramos esto para tener más espacio. Y seguimos, continuamos. Entonces, es dut ikusten, es no. Dut haría referencia a yo, porque dut es el verbo auxiliar, y ikusten es ver. En este caso, muy importante, cuando tengamos ten o tsen, hace referencia al presente, ¿vale? Ten o tsen. Y aquí tenemos un negativo, una partícula negativa. Entonces, en euskera, al lado de la partícula negativa va el auxiliar, ¿vale? Por norma general, primero es el verbo principal y luego el auxiliar. Siempre suelen ser al final de la frase. Cuando tengamos una partícula negativa o un es, al lado del es directamente va a ir el laguntzaile y puede ser que la frase siga con los complementos y al final del todo el aditz nagusia, el verbo principal. En este caso no hay más complementos, entonces por eso vemos partícula negativa, auxiliar, verbo principal, perdón. Pero otras veces va a pasar que tengamos el es, el verbo, y luego al final del todo, muy separado, el verbo principal. Es normal. Vale. Entonces aquí dice, es dut ikusten, no lo veo. Y después Katie dice, aizu, esta es una expresión muy común, es oye tú, gizachar ori. Gizachar sería como canalla, vil, y ori es importante, ori es ese, o esa, en euskera no hay género gramatical. Luego, importante también, partícula interrogativa, zergatik, zergatik es por qué. Vamos a apuntar por aquí, zergatik, ¿por qué? Suele ser interrogativa, ¿vale? Zergatik ez duzu begiratzen nondik zoazen. ¿Por qué no begiratzen? Tenemos en presente, es parecido a ikusten. Aquí sería mirar. El verbo es begiratu y el verbo de ikusten sería ikusi, ¿vale? Este sería el verbo base. Begiratu acaba en tu, ikusi acaba en i. Begiratu, mirar, ikusi, ver. ¿Por qué no miras nondik? Importante, non es dónde y nondik, por dónde. Esto hay que apuntarlo porque más veces se va a ver a lo largo del guión, entonces cuanto antes lo sepamos, pues mejor. Vale. ¿Por dónde soasen? Soas es del verbo joan, ¿vale? El verbo base sería joan, que es ir. Y esta en la tenemos para cuando tenemos una partícula interrogativa, ¿vale? ¿Por qué no miras por dónde vas? Arlote baldarra. Arlote es como descuidado, vagabundo, mendigo. Y baldarra es torpe, ¿vale? Si queremos lo contrario, saber lo contrario de torpe, es fácil, es trebea. Trebea, lo contrario, el antónimo, baldarra. Trebea, baldarra. Después tenemos barkatu Scrooge jauna. Barkatu es perdón. Scrooge jauna, señor Scrooge. Lo contrario de jauna, que es señor, es Andrea. Como el nombre de chica, pues así, Andrea. Y luego dice, Andrea sería señora. Y luego dice, es zaitut ezagutu. Ezagutu es el verbo base. Entonces, hemos visto que tenitzen era el presente. Vale, cuando tengamos el verbo base, no es presente. Cuando tengamos el verbo base, es participio. Entonces, no te he visto. Aquí quiere decir no te he... Perdón, no te he visto, no te he reconocido, no te he conocido. Ezagutu es conocer. ¿Vale? Entonces, no te he conocido. El zaitut dice yo a ti, no te he conocido. Después tenemos kaixo polita, hola bonita, tanto para chico como para chica. En este caso está saludando al perro, que se llama Prudence. Prudence, es miaskatu gizajo hori. No lamas. Esto, en este caso, hay veces que también utilizamos el verbo base para dar una orden. ¿Vale? Entonces, en este caso, solo tenemos miaskatu, no hay el auxiliar, entonces simplemente está dando la orden de no lamas a ese pobre, a ese desgraciado, gizajo. Batek daki. Daki es el verbo yakin. Daki es el verbo yakin. Entonces, batek daki es también la expresión de quién sabe. Bat es uno. Entonces, uno sabe. Non, también partícula interrogativa. Y bili den. Aquí tenemos el non, partícula interrogativa. Entonces, en el verbo, que sería da, del verbo isan, que es ser, pero en este caso es un verbo auxiliar de ibili. Ibili es andar.
Entonces, esto lo voy a quitar para no liarnos. Como tenemos otro verbo, en este caso, da, solo dice la persona, solo dice él. ¿Quién sabe dónde ha andado? Y luego dice goazen, Prudence. Goazen es como una orden y es del verbo joan, se repite el oa y este en es como para enfatizar goazen, vámonos. Vámonos, Prudence.